Hola a todos, buenos días. Les damos la bienvenida a Maestrae, encuentro de mujeres y disidencias que activan y trabajan en la música. Maestrae es un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2021. Hoy tendremos el taller La intervención audiovisual en la puesta en escena musical, que lo va a impartir Gabriela Lascano, licenciada en Artes con mención en Artes Visuales. Ha sido visualista de los proyectos de diversos músicos como Ana Tijoux, Grupo Congreso, Nanostep, Akinetón Retar, entre otros. Forma parte del colectivo Materia Prima, donde desarrolla puesta en escenas con medios digitales y es docente de la carrera de Pedagogía en Artes en la Universidad Católica Silva Enríquez. Les recordamos que este espacio, aunque sea virtual, debe ser libre de acoso, abuso y todo tipo de discriminación y prejuicio. Le damos la bienvenida a Gabriela y esperamos que tengan una muy buena jornada. Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por asistir, por estar acá. Hoy, bueno, yo voy a conversar, voy a hablarles de mi experiencia, o sea, voy a comenzar hablando un poco de mi experiencia en la realización de visuales. ¿Se escucha muy bajito? Ya vamos a tratar de acercar más el micrófono, ahí se escucha un poco mejor, si no les pido que puedan subir más el volumen, porque en comparación parece a Arelis, a las otras personas que estaba, o sea, la otra persona que estaba hablando acá, estaba más bajo. ¿Ahí se escucha bien? Ya, yo voy a tratar de acercarme el micrófono para que no haya problema. Bueno, ahí estamos en contacto también por el chat, para que esta conversación también tenga intercambio, o sea, puedan opinar, comentar o también, bueno, todas las preguntas, inquietudes que surjan en estas 2 horas que vamos a estar hablando ya sobre lo que significa la intervención de imágenes en la puesta en escena, la intervención visual, audiovisual. Voy a compartir un poco lo que tiene que ver con, bueno, el trabajo que yo realizo y a través de eso ir introduciendo este tema, ¿no? Bueno, mi proyecto se llama Vibración Óptica, como dice ahí, y que pretende esta fusión entre la música y las imágenes, ya música para tus ojos, de alguna manera lograr generar lo que provoca la música, los estímulos de la música, pero a través de la imagen, ¿no? Esto parte también de una afición por la música, o sea, de un gusto personal importante desde muy temprana edad. Y también la relación constante que he tenido desde los inicios de la carrera artística con gente de otras áreas artísticas. Yo parto de las artes visuales, y precisamente con fotografía y video, pero siempre me he relacionado con gente de las artes escénicas, principalmente de danza y de música. Entonces, bueno, ahí vamos a ir viendo algunos proyectos para ir entendiendo también cuál es eh, cuáles son todos los alcances, las posibilidades, bueno, dentro ahí de un espectro más pequeño, ¿cierto? Que es lo que yo hago, que tiene el uso de las imágenes, ¿cierto? En una puesta en escena. Bueno, en el caso de la danza, acá hay varios proyectos que están relacionados a trabajos con danza, que es como de las áreas de las que más yo he trabajado, con las que más he trabajado. Y hay varios proyectos. Bueno, este es Alicia Sueña, que es de la compañía Materia Prima, con quienes he hecho, colectivo Materia Prima, con quienes he hecho varios trabajos relacionados a la educación, a la danza en la educación. Y este principalmente tiene o sea, toca ese tema. Es una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, pero abordando la temática de la necesidad de una educación o de educar la expresión corporal de una manera mucho más integral y a nivel de colegios, ¿no? A nivel de educación primaria y secundaria.
Entonces, bueno, ahí vamos trabajando harto, como es para un público adolescente principalmente, vamos trabajando mucho con estímulos visuales. Entonces también está presente la idea del videojuego, el mapping, bueno, está hecho en este caso con dos proyectores, uno que va hacia el fondo y otro que proyecta en forma así frontalmente. Acá hay retroproyección atrás para esa velo inglés, ya que es un telón transparente que permite que los intérpretes puedan estar tras escena y proyectar su silueta también, o sea, jugar con las sombras, y eso venía muy bien al tema de Alicia, que al alejarse, achicarse, cambiaba su tamaño, ¿no? Aludiendo un poco a algunas partes de de esa obra. Entonces, bueno, la proyección frontal precisamente era para poder intervenir estos como cubos que hay, que van construyendo distintas cosas. Entonces, bueno, ahí permite poder jugar con dos imágenes al mismo tiempo que finalmente ocupan el espacio escénico completo. Y ahí, bueno, el velo inglés también la posibilidad de cambiar, de modificarse, o sea, que esta zona de proyección no sea plana, sino que sea un espacio con volumen, ¿no? Y que también pueda tornarse a través de las texturas en otras formas. La verdad, bueno, sobre todo, bueno, en artes escénicas relacionadas al teatro, la danza, que es lo primero aquí que estoy mostrando, se entiende mucho mejor, ¿cierto?, el uso del espacio escénico completo, ¿ya? Como, como el lienzo, como el espacio a intervenir con imagen, ¿no? En este caso, ¿sí? Imágenes, porque puede obviamente ser la luz, es como el elemento también fundamental que se comunica siempre que hay otro, como en este caso las imágenes, donde es muy importante poder dar los espacios y bueno, ahí siempre nos encontramos con las situaciones así más adversas que tienen que ver con lo técnico, muchas veces de no poder conseguir o adquirir un equipo que tenga la potencia necesaria para que esa imagen o esa intervención visual tenga el peso necesario. Y a eso yo creo que son de los principales inconvenientes con los que uno se encuentra en este contexto ya chileno, donde no hay tanto equipo de alta calidad o tienen un costo mayor, y cuando uno trabaja con proyectos artísticos que no tienen muchos recursos, siempre eso es una dificultad, ¿ya? Pero ahí hay que tratar de, yo siento, de optimizar los recursos y generar también un contenido que se acorde a también la disponibilidad técnica que tenemos, ¿ya? Esta es otra obra, ahí solo apareció, ahí se cargó. Donde también, bueno, está la intervención visual, pero también intervienen otros elementos, ¿ya? Y ahí también las propiedades de la luz es importante conocerlas, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, de intervenir con espejos que generan reflejos y pintan todo el resto del entorno. O sea, tenemos un proyector que va dirigido en una dirección y espejos que hacen rebotar la imagen y de esa forma también se va movilizando ese espacio de proyección, ¿no? Van empezando a aparecer imágenes también en otras zonas que los mismos intérpretes, en este caso los bailarines, iban activando a través del movimiento de los espejos. Entonces ahí, bueno, también se movilizaba la imagen de una manera como bien interesante. Bueno, como digo, todo el trabajo escénico con danza da, bueno, acá es un trabajo teatral que es de lo último que se está haciendo ahora, digamos, ya que es la obra Cauripaxa, Los niños y el plomo, de la compañía La Pato Gallina. Bueno, ellos me invitaron a trabajar con visuales en la puesta en escena, porque bueno, y también con una intervención teatral dentro del diseño de la obra, ¿ya? Acá, bueno, es bien interesante porque se trata de un radioteatro, ¿no? Donde en los momentos musicales, por ejemplo, oh, vamos a un tema y aparece un músico, en este caso, bueno, Joe Vasconcelos, que compuso música para la obra, y sale tocando en vivo. Entonces se mezcla un poco entre el teatro y el concierto, ¿no? Concierto de música. Entonces ahí ya también las visuales tienen esa función de ser como
un estímulo escénico, que claro, para mí es interesante esta invitación que me hizo Martín, porque ahí yo siento como harta, o uno se encuentra con un ambiente bien distinto entre el teatro y la música, por ejemplo, o las artes escénicas en general, con lo que pasa en la música, ya donde obviamente en teatro, en danza, se concibe el espacio completo, ¿no? Eh, el espacio escénico, o sea, y por lo mismo lo visual puede intervenir desde distintos lugares, generando distintos diseños, o sea, ocupando distintas partes de la escena, ¿cierto? Pero pasa con la música que, que siempre tiende a generar la pantalla, ¿no? El cuadrado, digamos. Voy a mostrar a ver si tengo por acá algún ejemplo. Son más, justamente, claro, lo que yo siempre intento tiene que ver con romper ese formato tan convencional, ¿no? Que de alguna manera e inevitablemente, por lo menos a mí me pasa, no sé si a ustedes, me lleva todo el rato a la televisión, ¿no? Como al formato televisivo, el colgar como una tele atrás en el momento que se están generando o sea, como para acompañar el concierto de una puesta en escena con imágenes, pero finalmente no es una puesta en escena, es como un monitor que yo no sé si la idea es que, claro, pase videoclip o casi siempre uno se encuentra con esa realidad cuando, claro, vas a festivales, vas a distintos como conciertos donde uno dice, voy con visuales, entonces te pongo una pantalla cuadrada atrás, chica, que claro, siempre el tamaño obviamente tiene que ver con los recursos de la producción, porque no es barato proveer una pantalla LED, ¿cierto? Menos un proyector que tiene que ser muy, muy, muy potente para poder funcionar con la luz, con la iluminación, ¿cierto? Entonces, igual, yo lo que siempre intento hacer es romper con ese formato, ¿no? Que de alguna manera yo siento que se instala a partir de la idea de que el artista o el cantante, el músico, la música, toca con su videoclip dando, y no es otro el lenguaje. Y ahí eso es lo que quería comentarles en esta primera parte, o sea, que pudiéramos también conversar de aquello, que precisamente la intervención de la imagen en la puesta en escena no tiene que ver con una narrativa convencional por ejemplo, el material audiovisual que uno podría pensar más ligado a lo cinematográfico, al relato audiovisual que es para otros formatos, ¿no? Acá lo que intervenimos es el espacio escénico, ¿no? Acá hay unas imágenes de un concierto de congreso, de los 50 años de congreso. Durante el 2019 ellos hicieron muchos conciertos donde, bueno, hicimos varias puestas en escena también. Y todas de alguna manera rememoraban un poco la trayectoria del grupo, obviamente, pero también, bueno, en este caso en el Teatro Municipal de Las Condes, que tiene muchos recursos que ya uno quisiera, ¿no? Que todos los teatros pudieran tener ese acceso a la tecnología, a los recursos tecnológicos. Eh, pero bueno, acá se dio la posibilidad, entonces teníamos la posibilidad de tener una LED que era de todo el fondo, una pantalla LED gigantesca. Y estos globos aerostáticos que fueron hechos por, bueno, Gabriela González participó ahí en el diseño teatral también. Y bueno, la idea es que estos fueran proyectados, también fueran un soporte de proyección. Entonces ahí tenemos también em, por un lado, o sea, dos técnicas, por un lado la pantalla LED y el proyector frontal que mapeaba, ¿cierto? Donde se mapeaban estos globos, ¿ya? Y como pueden ver, no, eso es ya de otro concierto, pero por lo menos en estas imágenes que muestro hay un cambio sustancial de la escena, ¿no? A partir, bueno, de la iluminación y del trabajo visual, que abre mucho el relato también durante esta hora y media, 2 horas que dura el concierto, ¿ya? Y ahí también yo planteo siempre, bueno, la experiencia del concierto como
como un relato, ¿no? Entonces tiene que tener un guión, ¿sí? Por eso es tan importante también para los visualistas que tener una lista de temas con tiempo, por ejemplo, y a veces, bueno, no ocurre. Después uno ya, después de trabajar harto con band, con una cierta agrupación, claro, uno ya puede intuir lo que pasa, ¿no? En ese relato que ellos realizan a través de la música. Pero uno de alguna manera también necesita generar este guión visual que finalmente va a relatar, ¿cierto? O va a complementar este relato, este mensaje que la música emite, ¿no? Ahí hay un tema también importante con la figuración y con la abstracción. Ya a veces, estos son, bueno, proyectos, ahí las imágenes que estoy mostrando de Ana Tijoux y sus proyectos Rojo y Negro y su proyecto musical. Y claro, yo cuando parto trabajando con imágenes, con visuales, partí siempre desde la fotografía, porque era lo que más yo realizaba y lo que más he profundizado. Y de ahí el video, claramente, secuencias de video mezcladas en vivo. Pero hay un tema, claro, de la complejidad, lo complejo que resulta también involucrar imágenes que tienen un significado, que tienen significantes, ¿sí? Y que están relacionados, obviamente, esos significados a la experiencia personal del espectador, espectadora, que en el fondo visualiza esto y, claro, algunas formas, imágenes que son figurativas pueden tener un carácter y para otros distinto. Ya hay una cuestión cultural, ahí psicológica, ¿no? Que opera. Entonces también el uso de la imagen más figurativa tiene su carga, ¿no? Que hay que saber, yo siento, equilibrar, hay que saber utilizar para también no caer en algunas situaciones, como por ejemplo la literalidad, que tiende a ser bastante molesta a opinión personal dentro de un relato visual, ¿ya? El ejemplo de la Ana Tijoux para mí es súper bueno en cuanto a eso, porque la Ana Tijoux, por ejemplo, tiene mucho contenido en sus letras, en sus canciones, entonces la imagen ahí puede apoyar ciertos conceptos, ¿cierto? Y ciertos mensajes, ¿ya? Pero claramente no puede ir todo el rato graficando, y ahí ya caeríamos en una redundancia. Entonces también el cómo es, el qué imágenes son las que con las que voy a trabajar en ciertos contextos es muy importante. Hay casos donde, por ejemplo, también hay, bueno, como el grupo Kinetón Retard, que es todo lo contrario, es totalmente experimental, abstracto, no tienen, la mayoría de o sea, tienen 2 temas con letra, pero todo lo demás es instrumental. Bueno, ahí yo con ellos he desarrollado también un trabajo fotográfico, pero aquí la puesta en escena es mucho más experimental y mucho más sensorial también. Y así todo también involucra harta imagen figurativa. Entonces ahí también se da como una tensión que a mí me parece como bien interesante. Pero claro, es como parte de las cosas, de los cuestionamientos también al momento de trabajar con imágenes, el saber qué se quiere decir realmente, por qué involucrar la imagen en la puesta en escena. Puede también, obviamente la imagen también puede ser abstracta, también podemos trabajar con abstracción y entender que lo que motiva al trabajo de visuales tiene que ver con un trabajo rítmico que uno realiza eh, dentro de esta puesta en escena, ¿no? Como ven, siempre hay una búsqueda por romper el rectángulo, el formato convencional, porque hay que entender que aquí lo que importa, o sea, acá lo que intervenimos es el espacio escénico, o sea, nuestro lienzo va más allá de la posibilidad de una pantalla, ¿no? En ese caso, la proyección tiene muchas más herramientas, ya que como es luz, uno puede, a través de la técnica del mapping, pintar, componer a partir de distintos elementos, objetos que puedan aparecer, ¿cierto?, en escena. Por ejemplo, los cubos que aparecían en las otras imágenes que le mostraba de la obra, finalmente pueden ser
pueden ser el soporte, ¿no? Que recibe y que dibuja en distintos lugares, ¿no? Entonces ahí tenemos una noción mucho más clara de la intervención escénica, más que los visuales así circunscritas en un espacio tan delimitado, ¿no? Acá estos son telas ya tensadas con una forma, con un diseño y es proyección, ya proyector frontal. Y la retroproyección claramente requiere una distancia importante para poder cubrir una zona mayor. En la otra sesión también vamos a hablar más de los proyectores y como la parte técnica que es necesario saber, o sea, qué ópticas necesito, por ejemplo, eh, para ciertas necesidades del espacio, ¿ya? Acá, bueno, acá también son telas y también es proyección, por ejemplo. Entonces acá igual se rompe también esta idea del plano, ¿no? Esto tiene un volumen porque son telas que van dispuestas en distintas posiciones y que ya tienen el tipo de tela que se usa, son telas blancas y tienen algunas que son más translúcidas y otras no, entonces también con efecto contraluz se pintan por la pura materialidad que tiene. Eso es también interesante poder combinar la proyección con la no proyección, con el silencio, que podríamos decir de la música. El silencio visual también es importante, sobre todo en un concierto, por ejemplo, donde uno puede llenar de estímulos visuales que obviamente pueden tener distintos ritmos, distintas velocidades, y ahí generamos también una composición, pero el silencio también es necesario, ¿ya? Sobre todo porque el estímulo visual es bien fuerte también, entonces no hay que olvidarlo. Uno casi siempre se encuentra también con despliegues escénicos bastante contundentes, de harta pantalla, que es lo que se estila cuando hay harto recurso. Ya, por ejemplo, un ejemplo podría ser el Festival de Viña, no sé, que ya es como el abuso del LED y el contenido LED, pero en el suelo, en todos lados, entonces hay un ruido visual que yo siempre lo cuestiono cuando lo veo, porque encuentro que es como muy fuerte, o muy invasivo también, que no genera como una composición que está más acorde al todo, sino que tiende a ser demasiado ruidosa, ¿no? Ahí no sé qué opinan ustedes, pueden ahí comentar. Bueno, acá hay un trabajo del Joe Vasconcelos, la celebración de los 20 años del disco Vivo, que bueno, tuvo una puesta en escena también grande, porque obviamente el espacio también es muy grande, ¿no? Es en Movistar Arena. Y claro, ahí la pantalla yo siento que siempre tiene que haber una relación también con el artista, con las artistas, por ejemplo, y con el artista, en cuanto a escala. Ya a veces queda demasiado grande, bueno, en este caso es bastante grande y hay en ocasiones circuitos cerrados, que también el tema de cuándo introducir el circuito cerrado o cómo hacerlo, yo siento que tiene, porque uno tiene la posibilidad de mezclarlo con visuales. Para mí el circuito cerrado, o sea, cuando uno muestra la imagen de lo que está ahí ocurriendo a través de cámaras, ¿no? Tiene la finalidad de poder acercar al espectador a los espectadores a lo que está ocurriendo en detalle con la ejecución musical, ¿cierto? O con la acción de los músicos, obviamente, de las músicas. Entonces, eh, tiene esa función como práctica por un lado, obviamente ya cuando se involucran o en la puesta en escena tiene que tener una estética, y ahí a veces chocamos con que precisamente la señal que recibimos de circuito cerrado quizás no tiene una edición muy pulcra o no conoce el guión, el contenido del concierto, entonces a veces como que también baja la calidad estética, ¿no? Eh, Acá, bueno, también otro elemento es que, o sea, otra característica que aquí, bueno, la pantalla de alguna manera la habitan también las y los músicos, al estar, bueno, son tarimas que tienen LED, por lo tanto, son parte de este espacio, ¿ya? Como ven, hay distintas, como dentro del ámbito musical, sobre todo, uno se encuentra con distintas situaciones, tanto por posibilidades técnicas, estéticas, también lo que tiene que ver con lo que representa
está el trabajo musical y cómo se adapta también el trabajo visual a aquello. Acá hay un ejemplo de otra solución técnica para la puesta en escena, ¿no? Que bueno, esto fue está bien así como recién salido del horno, ya que es como la última cantata de Quilapayún, ya que se estrenó en enero, Santiago Mil, y solo tuvo una función, ¿ya? Y ahora en mayo se supone que va a seguir, se va a seguir dando, o van a haber más presentaciones. Y acá, bueno, nos enfrentábamos con, bueno, esta es una cantata que, bueno, música de Quilapayún y el relato el relator narrador, esa función la cumplía Francisco Melo, el actor. Entonces son relatos, el guión corresponde, o sea, la secuencia del concepto son relatos y música, ¿no? Y durante toda la cantata, hay ilustraciones animadas, ¿ya? Entonces se va ilustrando con un trabajo maravilloso que hizo Pablo de la Fuente, ilustrador, artista, escénico también muy destacado, con el cual yo llevo trabajando harto tiempo, o sea, nos hemos encontrado muchas veces. Entonces también nos comunicamos muy bien en el, en el compartir este trabajo que es dibujo y para ser animado y movilizado, ¿no? Compuesto después visualmente, entonces audiovisualmente. Entonces igual, bueno, acá era importante, o sea, en la labor de la pantalla era parte constitutiva de la escenografía, prácticamente es lo único que está, el único elemento que está en escena. Y aquí nos vimos o sea, cuando planificamos este proyecto, o cuando lo estábamos creando con Mariana Muñoz, que es la directora, Pablo Lafuente y yo, pensando ya, ¿cómo se va a ver esto? ¿No? ¿Cuáles son los elementos escénicos que van a estar ahí? Nos imaginamos al tiro algo súper grandilocuente, pensando en Quilapayún, un grupo de trayectoria, con una tremenda trayectoria y un tremendo significado también para todos los que estábamos trabajando ahí. Nos imaginamos una cuestión enorme, una gran pantalla, ¿ya? Del ancho, también de lo que el Quilapayún ocupa en escena, ¿no? Que es como un apaisado bastante grande, ¿no? Ellos son hartos músicos, entonces generan una línea que, bueno, son esta idea de las montañas, ¿cierto? Con los ponchos, que igual es una línea fuerte en el espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo compensarla? Nosotros imaginamos como una gran pantalla donde ellos estuvieran arriba de esta pantalla, así como una tarima, y la parte baja de la tarima fuera todo un LED donde el relator pudiera estar, el narrador pudiera estar abajo, ya con el fondo de la pantalla y arriba los músicos. Claramente algo súper inaccesible en términos de recursos y para lo que realmente podía ser Santiago Emil. Entonces también ahí empezamos en reducir un poco los tamaños, ¿sí? Y transformar esto, que es algo que yo suelo hacer, transformar, ya si es una pantalla que tiene que tener un formato más convencional, rectangular, cuadrado, transformarlo en un objeto, ¿no? Y ahí llegamos al vinilo, que se adaptaba muy bien también a la idea del Quila por la cantidad de producciones en vinilo que tenían. Y también el vinilo tiene esta cosa antigua, ¿no? Que te lleva o que se enlaza de alguna manera con esta trayectoria. Entonces decidimos vestir esta pantalla con la textura del vinilo, y sobre ese vinilo, o dentro de ese vinilo, a partir de, o cuando comenzaba la cantata, se empezaba ¿cómo se llama? A vestir de la animación, empezaban a aparecer las imágenes, y no paran durante toda la... Bueno, también hay momentos obviamente de silencio, ya que sería la oscuridad, apagar la pantalla, ¿verdad? Que es tan necesario dentro del guión escénico. Pero claramente acá, claro, fuimos al formato más reducido, ¿ya? Pero igual, o sea, dándole sentido también dentro del espacio, que no sea como por una
no sé, por un recorte de recursos, sino que tenga sentido. O sea, cuando no es necesario, y yo creo que ahí hay una cosa importante y delicada, ya cuando uno trabaja con, con estos como elementos técnicos que se tiende como a la eh, la exageración quizá un poquito, ya de parafernalia, y como un poquito lo que hablábamos de estos escenarios donde se llena de electrónica, de estímulos visuales, ¿cierto? Sin un cuidado por el guión, ¿no? Entonces, claro, en el fondo no se trata, o sea, es como saber utilizar muy bien los recursos sin, sin abusar tampoco de ellos, ¿ya? Con esa como engolosinamiento de la tecnología. Entonces, si voy a tener una pantalla de todo el fondo, también usarla con, o sea, el nivel de ruido que eso genera escénicamente es importante, ¿no? Y no hay que perder, yo creo, de vista que, y me pasa sobre todo, por ejemplo, con un grupo como Congreso, y bueno, en realidad todas las artistas con los que yo he trabajado, es que hay una importancia en ellos, ¿no? Se tienen que ver. Ya no puede escandilar, no puede generar así como una epilepsia constante en el público, porque estamos visualizando a los músicos, ¿no? Entonces, o a las músicas, ¿ya? Entonces también es importante que que la pantalla no se coma el show, obviamente, ¿ya? Acá estoy incluso mostrando ejemplos donde hay una pantalla completa, pero cuando aparecen las texturas, cuando aparece ese relato que de pronto, que bueno, siempre complementa el mensaje, ¿sí? Aquí, por ejemplo, las LED son 3 LED y que hacían bastante ruido también, porque a ellos les gusta mucho trabajar con la proyección por lo sutil que resulta, ¿sí? La LED suele ser o tiene esa característica de brillo, de intervención más tecnológica que a veces, bueno, que por lo menos al grupo le hacía un poco de ruido, pero acá los transformamos en ventanas, ¿no? En ventanas trabajadas fotográficamente, y esa es otra característica un poco de lo que yo hago, que trabajo harto con fotografía, ¿no? Y con las texturas que de alguna manera engañan al ojo y a ratos, bueno, esto cuando está, sobre todo en algunos momentos, hacía parecer que, o sea, por la luz y la forma en que las distribuimos también al espacio, y con este trabajo fotográfico hacía parecer que habían de verdad unas ventanas ahí presentes, ¿no? Y bueno, dentro de esto iban ocurriendo distintos momentos, paisajes, imágenes, ¿ya? Que de alguna manera esta ventana se abría para abrir el relato también. Bien, no sé si tienen algún comentario o pregunta y pueden hacerlas en el chat. Quise partir hablando un poco de mi trabajo con la puesta en escena, para entender también cuáles son las herramientas que utilizo. Principalmente, si se dan cuenta, yo trabajo con la imagen fotográfica y el video, texturas, ¿cómo se llama? Secuencias, movimientos a partir de grabaciones, ¿no? Entonces también hay una relación con, bueno, acá en el caso de la danza también da harto para la ilustración, para la animación, con otros elementos, ¿sí? Pero, pero un terreno que yo he explorado harto es de la imagen fotográfica y el video. Por lo tanto, también hay todo una reflexión necesaria en torno a cuál es la técnica más apropiada, eh, y cómo utilizar este recurso también, que muchas veces, bueno, la fotografía se puede abstraer, pero
siempre están ahí presentes imágenes reales, ¿no? Figurativas, que de alguna manera nos van a llevar como decía, un significado. Entonces también cómo componer con ellas, cómo hablar sin caer en la literalidad y abordar la representación, ¿no? Ahí, bueno, hay varias cosas interesantes. Bien, yo dentro del taller, no sé si ahí, bueno, pudieron ver los contenidos, la idea es poder hablar de las características de la imagen digital, porque, bueno, es principalmente el soporte que yo utilizo, y dentro de esas... de esas como interrogantes que surgen es qué equipo usar, ¿cierto? ¿Qué cámara, qué técnica utilizar? Yo, bueno, como digo, parto de la fotografía y bueno, el equipo, mi equipo favorito son cámaras fotográficas que hagan video, ya que la óptica fotográfica siempre tiene unas posibilidades de manejo que a mí me atraen mucho. Y bueno, dentro del mundo de las cámaras digitales uno puede encontrar distintos tipos, ¿ya? Y obviamente los tipos DSLR van a ser los que van a dar mayor control de la imagen por todos los parámetros que uno puede manejar dentro de la cámara. Ahí hay una imagen así como, son súper técnicas, pero en el fondo es como para graficar un poco las diferencias entre los distintos tipos de cámara que uno puede encontrar al momento de elegir qué equipo quiero o con qué quiero generar estas imágenes. Estas, claro, son cámaras, las DSLR, hay de distintas, obviamente, tipos, marcas, modelos, pero ya hay toda una familia de DSLR que son de alta gama, donde obviamente voy a conseguir una posibilidad de imagen de mayor calidad. Pero bueno, dentro de toda la familia de cámaras fotográficas que hay, donde obviamente ahí van a tener distintos valores o accesibilidad, ¿no? Bueno, las diferencias así principales tienen que ver con las posibilidades, los parámetros que yo puedo utilizar y bueno, lo que diferencia básicamente una cámara de otra tiene que ver con el sensor, ¿no? Que es lo que recibe la imagen finalmente, ya donde lo que reemplaza la antigua película fotográfica, ¿no? La calidad del sensor finalmente es lo que va a dar una imagen de buena calidad o de menor calidad, ya la capacidad de ese sensor. Y ahí, bueno, encontramos distintos tipos y también ahí empiezan a aparecer las diferencias entre una cámara de gama alta o una cámara un poco más barata, ¿no? Otras diferencias también ópticas tienen que ver con la capacidad, o sea, la posibilidad que tenemos de tener distintas ópticas dentro de un equipo. Ya, por ejemplo, estas cámaras híbridas o las de espejo tienen una familia de lentes un poco más reducida ahí que se adapta, o sea, que tiene que ver con el modelo de la cámara. Las DSLR, las reflex, obviamente tenemos una mayor cantidad de posibilidades, pero claro, son mucho más caras. O sea, si mi norte no está en dedicarme a la fotografía, claro, voy a optar por una cámara un poco más económica seguramente. Pero acá, bueno, uno tiene la posibilidad de control de parámetros mayores. A parámetros fotográficos me refiero al uso de la velocidad, al uso del diafragma, que, bueno, quienes estén más como ligados al tema de la fotografía les puede hacer sentido, quizás los que no conocen nada de técnica fotográfica ahí va a ser como un poquito raro. Pero finalmente, claro, si trabajamos con fotografía y eso es lo que nos interesa, tenemos que revisar que nuestra cámara tenga la opción manual y que tengamos la posibilidad de controlar la imagen, ¿no? Básicamente eso. Bueno, las cámaras compactas, también hay un tema con el tamaño, ¿no? Podemos tener una cámara de de muchas posibilidades, de muchos parámetros y de una gran calidad del sensor, pero por lo general son cámaras pesadas, de una dimensión grande, y a veces, y a mí me ha pasado mucho, que las situaciones donde hay imágenes de repente son acciones, momentos, lugares, donde no es llegar y sacar una cámara,
¿ya? Entonces a veces uno puede tener una gran tecnología a cuestas, pero no te ves como limitada por otras cosas, ya que tienen que ver con la seguridad, que es andar con una cámara de alta gama en cualquier espacio, en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Entonces ahí las cámaras pequeñas, cámaras compactas, resultan bastante útiles porque nos permiten también, bueno, y hoy en día el celular, finalmente, el tener la posibilidad de andar con una cámara, o sea, poder registrar en cualquier momento, en cualquier lugar, yo creo que es lo más práctico, ¿no? Y hoy en día hay una cantidad una variedad tremenda de tipos de celular, marcas de celular. Hay mucha gente que elige el celular por la cámara, ¿no? Y ahí es cuando hay un interés claramente por el registro de imagen. Entonces, finalmente, hoy en día también la tecnología está mucho más, o sea, avanza siempre rápidamente. Entonces podemos encontrar también una buena calidad de imagen a partir de un formato de cámara muy pequeño, ¿ya? ¿Qué decir de las cámaras deportivas, GoPro, que tienen posibilidades también de generar, por ejemplo, grabaciones intermitentes para hacer timelapse o estos videos, ¿cierto?, que corren muy rápido y van en pocos, después a través de la edición, en pocos minutos tienes, por ejemplo, una gran cantidad de tiempo que avanza muy rápido, ¿no? Y bueno, distintas otras posibilidades que en el fondo nos permiten captar o, ¿cierto?, capturar imagen de una manera más sencilla. También están, bueno, las cámaras, los drones que hoy en día nos abre la posibilidad de tener un ángulo cenital que antes era solo posible a través de un helicóptero, entonces tenía como un recurso, era un recurso muy caro, obviamente, era imposible de conseguir una imagen así cenital perfecta. Hoy en día está totalmente a la mano el poder generar imágenes aéreas, ¿cierto? Y bueno, una cantidad de posibilidades con marcas, modelos diversos, ¿no? Pero bueno, todo, como les decía, para entender cuando yo me enfrento y qué cámara, qué equipo elegir para obtener imágenes, todo va a depender de los sensores, ¿no? Del tipo de sensor que tenga el equipo que estoy utilizando. La calidad del sensor está finalmente el costo de la cámara y bueno, del tamaño del sensor y del tipo, bueno, el modelo de sensor, ¿ya? El sensor, bueno, ahí como se ve la imagen, fue hecho a similitud de la película fotográfica, del fotograma que da la película fotográfica. Entonces también, claro, tiene un poco ese formato y bueno, ahí dentro de la familia de los sensores, que bueno, hay una imagen súper así como enciclopédica de la composición de los sensores, ya que tienen distintas capas, entonces, claro, pueden ser más complejas o de mejor, como tecnológicamente mejores, ¿cierto? En unos sensores que en otros. Hay distintos modelos de sensores, un poco así operan, ya tienen, por ejemplo, ese filtro Bayer, que es como el cuadriculado, se genera el color. Entonces, claro, dependiendo de la calidad del sensor, también vamos a tener la posibilidad de obtener imágenes de mayor o menor calidad, que siempre obviamente eso es posible de ajustar y manipular en un software de edición. Eso también es... Entonces, si no, ya con la cámara del celular podemos hacer muchas cosas. Ahí vamos a hablar también de los formatos, que es una cuestión súper importante para poder trabajar visuales, ¿ya? O también ahorrarnos peso de imagen que va a obstruir también el trabajo más fluido con ciertos equipos que a lo mejor no tienen un sistema operativo tan eficiente, ¿sí? Acá están, bueno, algunos de los tipos de sensores que existen. Por ahí preguntaban si el PDF se puede tener, claro, yo lo puedo obviamente ahí facilitar para que lo tengan, porque incluso acá yo agrego un link que si uno quiere introducirse más en el tema de los sensores, o sea, me interesa comprarme un equipo para trabajar, etcétera, puedo ya ahí hilar un poquito más fino y buscar más información, ¿cierto? En cuanto a la característica de los sensores.
Como les decía, otra cosa muy importante tiene que ver con los formatos. ¿Ya? Y para eso, y bueno, las características como más técnicas de la imagen digital, ya para entrar así como de lleno en el trabajo con imágenes. Y ahí vamos a hablar un poquito de, bueno, cómo se compone una imagen. Ahí yo voy a partir como bien de la base. No sé si alguien aquí pues, trabaja ya con fotografía, con software de edición de imagen, entonces ya le va a sonar un poco reiterativo, pero la idea es como hablar desde lo más básico. Las imágenes, bueno, existen las imágenes vectoriales y las imágenes por mapa de bits, de bytes, que son las que están formadas por píxeles, en el fondo. O sea, la unidad mínima de la imagen es el píxel, ya que ahí se ve como un acercamiento ¿sí? de esta fotografía de un ojo, ¿ya? Donde, bueno, la cantidad, mientras más píxeles tenga una imagen, mayor resolución va a tener. Y claro, acá hay un tema también cuando elegimos el tamaño de imagen que vamos a utilizar en una cámara fotográfica, por ejemplo, o una imagen que yo bajo de internet, de bancos de imágenes y tiene cierta resolución. Acá es súper importante el tema de la resolución, porque si queremos, por ejemplo, utilizar una imagen, ampliarla mucho para poder recorrerla, necesariamente vamos a necesitar una imagen de alta resolución, ¿ya? Y la resolución se define por la cantidad de píxeles que tiene la imagen, ¿no? La cantidad siempre vemos una imagen, las imágenes digitales, cuando uno vas a bajar imágenes del computador, por ejemplo, siempre sale cuántos píxeles tiene por ancho y por alto, ¿no? Entonces, mientras más píxeles tenga esa imagen, mejor resolución va a tener, ¿sí? Ahí también está cuando hablan a veces, muchas veces de las cámaras y dicen, no, esta cámara es muy buena porque tiene 20 megas, 18 megas, y en el fondo eso se refiere a la capacidad mayor del sensor, o sea, la capacidad de hacer la imagen más grande que puede hacer el sensor de esa cámara, ¿sí? Muchas veces si el sensor no es de muy buena calidad o así en su composición, y sin embargo es una cámara de, no sé, 12 megas, por ejemplo, en el fondo se está forzando el sensor. Y eso quizás no es sinónimo de una buena calidad de imagen, ¿ya? Entonces, ¿cómo se saca la cantidad de megas que tiene una foto, ¿ya? Digital con píxeles? Es multiplicando la cantidad de píxeles que tiene de ancho por el alto, y eso se divide por un millón, que es 1 mega, y ahí nos da los megas de esa fotografía, no sé si se entiende. Entonces, por ejemplo, una fotografía de 1024 por 683 tiene 0,6 megas, ¿ya? Una imagen que igual no se va a ver tan mal, o sea que no es de tan baja resolución. Ahí vamos a ver también los formatos para entender qué es lo que necesito finalmente para poder trabajar, qué resolución necesito para poder trabajar la imagen, o sea, o qué tamaño de imagen tengo que bajar, por ejemplo, de internet. Es bastante poco, o sea, cuando hablan de 12 megas, 20 megas de una cámara fotográfica, quiere decir que su foto más grande es, pero de 8000, 9000 píxeles por no sé cuánto, y eso también es mucho peso, ¿ya? Peso en cantidad o sea, peso ¿cómo se llama? En tu unidad de almacenamiento, que puede que no sea que no tenga tanto espacio, entonces ahí tenemos que ir optimizando estos recursos, ¿ya? Por ejemplo, si tengo una imagen, si voy a capturar imágenes no sé, para un trabajo audiovisual o visual, y tengo una tarjeta de memoria muy reducida, ya de pocos megas, conviene entender para qué quiero esas fotos, ¿ya? Si no las voy a utilizar en su máximo tamaño, ya de 5000 y tantos píxeles o 7000 y tantos píxeles por 4000 y tantos, eh, puedo no ocupar esa resolución mayor, que muchas veces viene por definición en las cámaras, y buscar una resolución que sea un poco más pequeña, ¿ya?
ahí vamos a ir viendo cuál es la que nos puede servir más y dependiendo de qué queremos hacer con la imagen también, ¿ya? Ahí, por ejemplo, hay una imagen con una, o sea, una cosa es el tamaño de la imagen, otra la resolución, o sea, la cantidad de píxeles que tiene. Esta tiene 256 por 171, por lo tanto los píxeles ya se ven a este tamaño. Y ahí tendríamos una imagen de baja resolución. Entonces, eso es otro típico error que a veces uno comete cuando baja imágenes de bancos de imágenes de Internet o de Google, ¿ya? Es que a veces se despliega la página web donde dice imágenes, ¿cierto? Y salen todas las miniaturas. Y a veces hay gente que guarda esa imagen, pero es una imagen pequeña, reducida, eh, que se ha subido como para poder generar esta, esta cuadrícula, ¿no? de imágenes. Entonces, lo que hay que hacer es abrir la imagen y esa guardarla, ya la original, la grande. Entonces ahí vamos a tener como el tamaño de la imagen que fue subida a la plataforma de la cual estemos trabajando o bajando imagen. Cuando abrimos, por ejemplo, una imagen en Photoshop, ahí en la parte de tamaño de imagen, voy a ver si puedo poner el programa mejor para que poder captar eso. Voy a agarrar esto acá. ¿Ya? Ahí se ve, ¿cierto? El Photoshop, una imagen abierta en Photoshop. Ups. Ahí. Pero no me aparece como el... Ya, a ver, voy a tratar de compartir de nuevo pantalla para que se vea esta parte de acá. Voy a compartir ahora la otra ventana. Ya. Ahí se ve el Photoshop, ¿cierto? ¿Sí? Ya, acá hay una... Perfecto. Acá hay una foto abierta en el programa, ¿sí? No sé si conocen Photoshop. Bueno, si no lo conocen, lo voy a mostrar así a grandes rasgos. Acá hay una barra de herramientas, ¿ya? Que me permite generar distintas acciones dentro de la imagen, por ejemplo, herramientas de selección, ¿ya? De distinto tipo, que ahí uno en el fondo tiene que elegir la que más se adapte a las habilidades que uno tenga, por ejemplo, con el uso del mouse o el uso del trackpad, o si tengo una tableta gráfica, va a ser quizá un poco más fácil, ¿ya? Entonces, bueno, distintas herramientas de selección, por ejemplo, está el lazo que en el fondo va seleccionando a medida que yo voy generando un clic, va generando un punto de anclaje y se genera una selección. Cuando yo cierro la selección, aparece un cero o un circulito al lado de la herramienta y ahí se genera la selección. Entonces, cuando yo hago una selección, todo lo que realice dentro de la imagen, por ejemplo, acá, bueno, también tengo la posibilidad de quitar selección. Por ejemplo, ahí yo seleccioné como una zona de más, ya voy a elegir un pedacito más de la hoja. Entonces aquí yo puedo ir corrigiendo esa selección. Por ejemplo, hay otras herramientas de selección, por ejemplo, del mismo lazo, que es como mucho más a pulso. Ya acá no se genera el clic inmediatamente. Acá donde tiene el más, quiere decir que estoy agregando selección. Entonces, por ejemplo, para seleccionar esta flor, acá voy a pulso y una vez que cierro la imagen, o sea, perdón, cierro el lazo, vuelvo al punto de origen de mi selección, ahí se genera ya el espacio que se ve seleccionado con esos puntitos que lo rodean, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo intervenir el color, vamos a intervenir, por ejemplo, el color de esta selección. Acá, bueno, hay varios filtros y hay una zona donde me voy a imagen, ajustes, y puedo, por ejemplo, trabajar el tema del color a través de este que se llama equilibrio de color, donde aparecen los tres colores primarios en la teoría del color luz, ya que si bueno, hacen pintura o están más relacionados al color como materia, es distinto, los primarios son otros, ¿no? Acá es el rojo, el verde y el azul, por eso cuando vemos a veces la conexión a señales análogas, dice RGB, que en el fondo son
los colores rojo, red, blue, green, ¿ya? Los tres colores primarios en la luz, ¿no? De la luz, de la teoría del color de Newton. Y sus opuestos, que es el del rojo el cian, o sea, sus complementarios, el verde el magenta y del azul el amarillo. Entonces acá a través de este filtro, por ejemplo, yo puedo quitar verde, ya acá hice más intenso ese rojo, ¿ya? Y lo puedo incluso ahí aumentar un poquito más. Entonces, solo ese cambio que yo realizo queda en la selección. Después puedo deseleccionar y voy a tener una intervención de la imagen que puedo corregir, por ejemplo, ese pedazo que quedó como recortado y complementándolo con otras herramientas, por ejemplo, la goma, el tampón clonador, ya, o difuminar un poquito. Hay uno que es el tampón clonador, que es bien entretenido en este software, que lo que hace es copiar la imagen que yo seleccione en otro lugar. Y acá acá están las propiedades. Cada vez que yo pincho una herramienta, se despliegan las propiedades de esa herramienta acá arriba, ¿no? Entonces, si yo pincho como delante el tampón clonador, me va a aparecer acá, por ejemplo, el tamaño del pincel o el tipo de pincel, si quiero que sea de bordes difusos o definidos. Entonces voy a elegir un borde difuso y lo que voy a hacer acá es copiar un poquito al apretar la tecla opción o alt, depende de si es Mac o PC, ¿ya? Pero es opción en Mac. Voy a agrandar un poquito acá. La barra espaciadora me lleva a esta herramienta que es la mano, que me permite mover la imagen ya dentro del cuadro. Ah, no. Ya, entonces acá, por ejemplo, con tecla opción voy a... voy a seleccionar esa zona. Voy a achicar un poquito más el pincel. Voy a seleccionar esa zona y la voy a copiar acá para hacer un poquito más, no tan recortada esa parte que generé. ¿Ya? También puedo bajar la intensidad de la herramienta. ¿Ya? Acá, donde dice opacidad, puedo bajar la opacidad, entonces lo que se va a copiar no es tan intenso, sino que va a ser un poquito más difuso. ¿Ya? Y puedo corregir un poquito la imagen. ¿Sí? Entonces pasa un poquito más piola el retoque ese que se hizo, ¿verdad? Bueno, para explicar un poquito más el tampón clonador, voy a copiar derechamente esta flor en otro lado. Y acá selecciono, con la tecla opción, aparece así como ese puntero, hago clic y luego presiono y voy pintando en la zona que quiero que se copie esa imagen. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, le volví a subir la opacidad, entonces lo que uno hace es clonar. En el fondo, eso es, ¿ya? Bueno, así se pueden intervenir de diversa manera las imágenes. Como ven, hay hartas herramientas también. Bueno, lo otro útil de Photoshop es que tiene un historial donde va guardando las acciones que uno va haciendo. Entonces uno puede ir retrocediendo si uno se arrepiente de algunas cosas. Tiene también una cantidad, o sea, hay una cantidad de acciones que va guardando, ¿ya? Entonces tampoco, si uno hace hartas como pinceladas, igual es probable que pierda como un paso anterior que era importante, ¿no? Acá voy a volver al inicio. Entonces, bueno, hay cuestiones en Photoshop que son bastante útiles también para las visuales. Una cosa importante, bueno, primero es, por ejemplo, saber bien las características de una imagen. Y aquí bueno, hay en imagen, en modo, puedo ver, por ejemplo, si esta imagen está, de qué manera está generada, ¿ya? Si en el formato digital RGB, en CMYK, que en el fondo ahí lo que hace es que me muestra los colores de una manera más como, o sea, similando a los colores de la impresión, ¿no? De la impresora, de la tinta, quiero decir, ¿ya? Entonces, cuando elegimos el CMYK es cuando vamos a trabajar una imagen que va a ser impresa, ¿ya? Para tener una referencia en el monitor más cercana a los colores de la tinta que el brillo de los colores en el monitor, ¿no? Entonces, como vamos a trabajar en digital, siempre vamos a trabajar en RGB, ¿sí? Que son los colores así luz.
escala de grises, obviamente, para imágenes que son monocromas. Y acá, por ejemplo, si yo bajo una imagen o tengo una imagen que está en escala de grises y quiero intervenir o pintar con color, por ejemplo, sobre ella, tengo que necesariamente cambiarla a modo RGB. ¿Ya? Eso es una cosa importante. Acá también puedo ver el tamaño de la imagen, lo que les mostraba en la presentación, pero aquí ya en el programa, donde acá aparece, claro, la cantidad de píxeles que tiene la imagen por ancho, alto y su resolución. ¿Ya? El tema de la resolución para trabajar en monitores y para todo lo que sea digital, es bueno conservarlo en 75 píxeles por pulgada. Ya va a salir como DPI o PPP, píxel por pulgada, o en inglés Ditch, pitch, no me acuerdo, ¿ya? Pero en el fondo es lo mismo. Y cuando vamos a trabajar entonces en monitor para pantalla, conviene dejarlo en 75 dpi o píxel por pulgada. En cambio, si vamos, o 72, ¿sí? 72, yo manejo 75, pero 72, ¿sí? También. Pero claro, si ya vamos a trabajar una imagen en caso, ¿sí? No tiene que ver con las visuales, pero en caso que voy a imprimir o voy a trabajar en físico con la imagen, ahí conviene trabajarla en 300 dpi, o sea, más resolución. Pero ese incremento, o sea, yo podría decir, no, con 300 va a quedar mejor, pero en realidad estoy incrementando el peso de la imagen y eso no es muy favorable al momento de llevarlo a un editor de video, o en lo mismo trabajo con software de edición en vivo, se requiere que los archivos sean livianos. Por lo tanto, lo más que se pueda optimizar el tamaño del peso de la imagen, siempre es mejor. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, quería mostrar, bueno, para seguir hasta que estoy en el Photoshop, mostrar, por ejemplo, lo voy a hacer así como muy a la rápida. Bueno, hay distintas herramientas de selección, y hay quienes les acomoda más la pluma. Yo acá lo voy a hacer rapidito con el lazo, pero una cosa, por ejemplo, muy útil en Photoshop o algo que uno suele, como una acción que uno suele tener que hacer con las imágenes, es recortarlas y llevarlas como a un fondo transparente para después poder ocuparlas con otro fondo en las visuales, por ejemplo. O sea, tener una imagen en canal alfa, que se llama, es decir, con el fondo transparente. Entonces, para lograr eso, bueno, si tengo una fotografía como en este caso, que es más, que tiene más detalle, yo lo puedo hacer seleccionando esa parte que quiero cortar, ¿cierto? Voy así como bien, no quiero nada lindo, pero obviamente con tiempo y dedicación uno puede hacer selecciones súper pulcras. Ya acá voy a quitar un poquito este cachito de acá, vamos a dejar solo el otro. Ahí se me puso medio lentito, ¿eh? ¿Ya? Ahí ya, ahí quité como eso otro, dejé solo la flor. Entonces, por ejemplo, así lo voy a hacer de una manera como, hay varias maneras de hacerlo. Ya lo otro importante acá es como entender el uso de las capas. Voy a sacar esto acá. Voy a despejar un poquito mi escritorio. Acá, bueno, en esta pestaña donde está, que también se puede desplegar aquí en la ventana, ahí, en ventana, lo que dice capas, ya en caso que no aparezca la interfase, aparecen como, se visualizan las capas de la imagen. En este caso, bueno, es una imagen que está en una sola capa, por lo tanto no hay más, y tiene un candadito que yo lo puedo sacar para poder ya manipular la imagen. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a poner copiar y pegar, ya control C, control V, y inmediatamente lo que se seleccionó se va a pegar en otra capa, ¿no? Una capa distinta. Y ahí todo ese cuadriculado que se ve de fondo es el canal alfa, ¿ya? O sea, no información, no hay información de imagen ahí, ¿ya? Como digo, bueno, obviamente esta selección se puede ir mejorando, por ejemplo, con la goma de borrar, puedo limpiar, qué sé yo, la selección ahí. Bueno, hay varias maneras de generar
una selección de imagen y poder trabajarla ya de manera como más pulcra, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo una imagen en Canal Alfa, quiere decir que si yo pongo, por ejemplo, después en la edición un fondo, ya esta flor va a estar flotando en ese fondo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, incluso puedo recortarlo un poco con esta herramienta de corte, está ahí. No sé si alcanza a ver. ¿No? Ya con la herramienta de corte. Y claro, la genera un poco ahí los límites que tiene. Y luego la guardo, y acá es importante, y vamos a ver también, vamos a echar un vistazo a los formatos de imagen, porque acá para poder conservar el canal alfa, lo que tengo que hacer es guardarla en un formato que se llama PNG. ¿Ya? El formato PNG es el que conserva el canal alfa, o sea, el que lee el canal alfa, entonces, que si yo la leo, o sea, perdón, la guardo en JPG, lo que va a pasar es que esa imagen inmediatamente se va a visualizar con un fondo blanco, ya va a generar una capa ahí, que es precisamente lo que no queremos, es conservar este canal alfa, este fondo transparente para poder montar esta imagen sobre un fondo, ¿ya? Entonces ahí es necesario ir a Photoshop, recortar la imagen y guardarla en PNG, ¿no? Bien, ahí datos que, por si no sabían bien cómo manejar ese tema, ¿ya? Bien, vamos a seguir con la presentación. Sí, no sé si tiene una pregunta, inquietud que vaya surgiendo. Voy a compartir. Ahí sí. Entonces, bueno, hablábamos de los formatos. ¿Cómo saber qué tamaño de pantalla elegir? Aquí hay más o menos una imagen que muestra distintas tipos de pantalla. Voy a limpiar un poco la pantalla, me parece que aparece el zoom también, no estoy segura. Ya, ahí sí. Donde aparecen distintos tamaños de pantalla. Por ejemplo, el 640 por 480 es un tamaño pequeño, ¿verdad? Un formato pequeño de los computadores más antiguos, ¿ya? O de los monitores más antiguos. 1024 por 768 o 1280 por 800 también era como un monitor que ya está un poquito más obsoleto, monitor de computador, pero claro, eventualmente hay algunos que tienen esa resolución y también hay algunos proyectores que su máxima definición es 1024 por 768, ¿ya? Luego, bueno, ahí pasamos por otro formato que son los más usados actualmente. El formato HD es 1280 por 720 píxeles, ¿ya? Lo que podemos ver así como 720p a veces cuando hay un video que dice, no sé, el nombre, .mov o 720p, en el fondo quiere decir que es de 1280 por 720 píxeles. Luego la resolución Full HD, o sea, esa corresponde al HD. Y el Full HD es 1920 por 1080. 1080p, bueno, ahí vamos a ver qué significa la P. Puede ser I o P. ¿Ya? Quiere decir que tiene entonces 1920 píxeles de ancho por 1080 de alto. Y ya después nos saltamos a estas otras definiciones que para los visualistas o para la gente que hacemos videos son siempre un problema porque son tamaños muy grandes que ocupan mucha disco duro, ¿cierto? Hay que tener buenas unidades de almacenamiento para, por ejemplo, hacer una pieza audiovisual larga que está grabada en 4K, ¿no? Que tiene 3840 por 2160 píxeles la imagen, o sea, y eso es mucho peso.
el peso también va a variar según la información que tenga la imagen. Si es una imagen en color, y acá hablo de video, fotografía, ¿ya? Si son imágenes en color, van a ser más pesadas que una monocroma, porque hay una información de color ahí importante que se incrementa. Si la imagen, si es video y tiene mucho movimiento, también va a tener un peso mayor a que si son imágenes fijas, por ejemplo. Hay varias cosas que hacen que un archivo sea más pesado o más liviano. Aquí hay otras resoluciones y ahí están con su respectivo así, referencia en megas. ¿Cuántos megas son? Megapíxeles. ¿Ya? Entonces hay como para tener una noción, cuando hablamos de una cámara de 5 megas, quiere decir que la foto más grande que puedo hacer es de 2008, 16 por 2112 más o menos. Ya eso es casi 6 megas, ¿no? 5,9. Entonces también hay que entender para qué voy a usar la imagen. Eso lo digo sobre todo si es que necesitamos optimizar el espacio de nuestros discos de almacenamiento, de nuestra tarjeta de memoria. Sí, claro, nos vemos en una situación donde queremos capturar mucha imagen y tenemos poca capacidad de almacenamiento. Ahí, claro, conviene reducir la imagen según para qué la vamos a utilizar, ¿ya? Ahí, por ejemplo, hay una referencia a la cantidad de píxeles según lo que requieren algunas redes sociales para subir imagen. Por ejemplo, la de Instagram, que es como un tipo de imagen que se hace harto, o que se realiza harto para difusión, es cuadrada, 1080 por 1080, ¿cierto? Bueno, hay otras ahí, de la historia, de Facebook también, que tienen sus resoluciones ahí fijas. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo en imágenes para monitores, para ciertos monitores, ciertos soportes, hay que ver cómo optimizo, ¿cierto? Según lo que quiero hacer, por ejemplo, en el caso de la fotografía, donde puedo trabajar con fotografías de un tamaño, o sea, si voy a trabajar en Full HD, claramente lo importante es que no sea menor la imagen de 1920 por 1080 píxeles para poder observar la pantalla completa con una resolución adecuada, ya con la que tiene. Si la imagen es más pequeña, lo que se hace, ¿cierto?, es en el fondo estirar esa imagen y por lo tanto pierde resolución. Eso en el caso sobre todo de la edición de video, ¿sí? Entonces, claro, una imagen, por ejemplo, en 4K, si voy a finalmente exportar mi video a HD para compartirlo en YouTube, claramente voy a tener un incremento de peso que si mi procesador no es tan bueno, puedo finalmente tener un trabajo mucho más lento, ¿sí? Se va a demorar en procesar, el render y todo aquello va a ser muy engorroso, siendo que podía haber reducido el tamaño de esa imagen y haber podido trabajar más fluidamente. La ventaja de tener una imagen en alta resolución es que me permite también generar reencuadres, ¿no? Si yo tengo la noción de que mi monitor o la pantalla en la que se va a visualizar mi video es de 1920 por 1080, pero las grabaciones, por ejemplo, de las imágenes o de lo que estoy trabajando están en 4K, quiere decir que esa imagen es más grande, obviamente, del Full HD, por lo tanto puedo elegir distintos fragmentos de esa imagen, hacer reencuadre, ¿ya? O irme a un detalle más pequeño, ¿cierto? Dentro de todo lo que abarca ese plano. Para eso es útil, quizás es que a mí me gusta trabajar, por ejemplo, con texturas, pero recorrer la imagen, ya sobre todo cuando hacemos el efecto de mover una imagen de un lado a otro, para recorrerla, ahí es necesario que sea más grande del formato Full HD, que va a ser el formato de trabajo que voy a utilizar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí también sé que la imagen que tal vez tengo que bajar, que tengo que adquirir o generar, tiene que ser de una buena resolución para poder generar esa animación. ¿Ya? Si no se entiende, vayan diciéndome.
Aquí, por ejemplo, en una cámara, bueno, de alta gama, una cámara de reflex, DSLR, aparece en el menú las distintas configuraciones. Y ahí, por ejemplo, está seleccionado el 1920 por 1080, que corresponde a el Full HD. Y dice 25 FPS, frame por segundo. Y eso, bueno, se refiere a la cantidad de cuadros por segundo con la que yo estoy, con la que se está grabando, se está registrando. Y bueno, aparece también acá unas letras que se refieren a elegir un formato de baja compresión, o sea, con mayor calidad, o lo mismo mayor peso, o el otro que es IPD, aparece, no se alcanza a ver mucho, es alta compresión, o sea, para tener imágenes que ocupen menos espacio, ¿sí? Entonces, en el fondo, claro, ahí tengo que resolver y lo que siempre conviene es grabar en la mejor resolución. Total, si después se necesita menor tamaño, se puede comprimir, pero tengo el máster, o sea, la grabación así como base de una buena calidad. Los frames por segundo, ahí se grafica un poco. En el fondo son la secuencia, o sea, el video es imágenes en movimiento, ya es una cantidad de imágenes, una secuencia de imágenes, si uno ve sobre todo en los orígenes del audiovisual en el cine, las cintas de cine, si uno las observa son fotogramas, ¿cierto? Fotografía fija de la secuencia que al verlas uno tras otra, por efecto de la persistencia retiniana, generamos la sensación del movimiento, ¿ya? Pero son imágenes fijas que así registra en el fondo la cámara. Y va a depender de la cantidad de fotogramas o cuadros que uno registra por segundo, es si esa sensación del movimiento va a ser más fluida o no. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hacemos un stop motion, una animación cuadro a cuadro, si ya utilizamos a partir de 12 o 15 fotogramas por segundo, voy a lograr esa sensación de un movimiento más o menos fluido, ¿ya? Obviamente, mientras más fotogramas utilicemos, más fluido es ese movimiento, ¿sí? Ahí hay un pequeño ejemplo abajo de los 60 frames por segundo, 120 cuadros por segundo, como en el fondo se puede registrar más o menos como detalles de ese movimiento, de esa secuencia. Por ejemplo, cuando se quieren hacer, por lo general las cámaras de alta gama tienen la posibilidad de aumentar la cantidad de cuadros para la grabación en su configuración. Las cámaras más sencillas no van a dar muchas opciones más que, bueno, 2997 es como el muestreo de imágenes, por ejemplo, de las imágenes televisivas, ¿cierto? Del video así más convencional. Y ya cuando, por ejemplo, queremos hacer efectos como el slow motion, que son estas imágenes como ultra lentas de la gota que cae y salen las gotas, así como, o salpica así con un nivel de detalle maravilloso, ahí es necesario grabar a más cuadros por segundo para después poder hacer el efecto en cámara lenta en el editor, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que grabar, o sea, si está con una cámara más profesional, elegir la opción de 60 cuadros por segundo, cosa después si quiero hacer la cámara lenta, salga todo el detalle, ¿no? De ese movimiento. Ahí hay que incrementar entonces los cuadros, ¿sí? El cine en cine se usan 24 cuadros por segundo, y bueno, como digo, va a depender de la cámara la posibilidad de elegir cuántos cuadros voy a utilizar. Por ejemplo, acá da 24, 25 y 50. Dentro de los sensores están los full frame, que son sensores así, de mayor calidad, y por ejemplo ese tipo de cámaras tienen la posibilidad de grabar a 60 cuadros. Otra cosa es cuando ya nos enfrentamos a editores, a programas de edición, tenemos que seleccionar, bueno, si son editores así más profesionales, este es el Premiere,
un pantallazo de la ventana del Premiere cuando uno elige el formato, ¿cierto? Va a aparecer, bueno, distintas opciones. Dentro de las opciones de alta resolución están, por ejemplo, esa que dice ABCHD 720p 24, ¿ya? Quiere decir que es 1280 por 720 el tamaño en píxeles y a 24 cuadros por segundo. ¿Sí? Ahora la P y la I, si se fijan sale I, y la P tiene que ver con el muestreo de las imágenes, o sea, cómo están generada el registro en cuanto a su escaneo secuencial. Ya lo voy a explicar así de una manera como bien gráfica para ver si se entiende. El entrelazado bueno, ahí la I es porque está en inglés, ¿no? Tiene que ver con una manera de generarlo en video, cuando aparece la tecnología del video, una manera como de sintetizar la información de la imagen. Se realiza un muestreo así como secuencial que es que primero una imagen muestra la mitad de la información y la siguiente muestra la otra mitad, ¿ya? Es decir, y al verlas consecutivamente, por la velocidad, ¿cierto?, con que de la secuencia, uno arma la imagen completa, pero en el fondo cada cuadro está compuesto por la mitad de las líneas que componen la imagen y el cuadro siguiente por la mitad complementaria, ¿ya? Entonces vamos a tener una imagen, por ejemplo, con estas líneas, las que están acá, las impares, y después en la imagen siguiente las líneas pares. Entonces esto pasa cuando estamos trabajando con ese escaneo entrelazado, a diferencia del progresivo que cada imagen muestra toda la información, por lo tanto es de mejor calidad también. Ahí hay un cuadro que grafica un poquito mejor el tema del escaneo entrelazado y progresivo. Entonces, el primer campo, como decía, aparecen las líneas impares y luego las pares, y en el fondo ahí uno arma la imagen completa, ¿ya? Pero si trabajamos en progresivo, en P, voy a tener siempre la imagen completa, el cuadro completo generado en cada frame, en cada cuadro. Entonces, cuando tengo que decidir cuál es el formato que elijo, ya si tengo la posibilidad entre entrelazado progresivo, siempre mejor el progresivo. ¿Sí? A veces cuando uno trabaja también con circuitos cerrados y hay señales, puede que la señal también esté resuelta, el escaneo sea entrelazado, entonces ahí también hay que tener ojos y las características de ello. ¿Ya? Un problema, por ejemplo, que dan el entrelazado es, sobre todo se nota en las imágenes de movimiento, los videos, en que aparece como, cuando hay movimiento, aparece como ese recorte de la imagen, como ese, en el fondo se visualizan las líneas pares e impares. ¿Sí? No alcanza a armar la imagen completa, sino que igual se ve como este ruido, que tiene que ver con que estoy visualizando las líneas con las que está formada la secuencia. Entonces, en el progresivo, en cambio, voy a tener una secuencia mucho más limpia. Bien. Estamos en la hora. Queda todavía una media hora. No sé si, bueno, yo estoy así de largo aprovechando las 2 horitas, pero ahí, bueno, también lo importante es que puedan hacer las preguntas para que, o de repente si hay alguna cosa que les gustaría saber, a ver si lo puedo responder también, ahí pueden intervenir. Con respecto a los formatos de imagen, ya hablamos de un poquito de la composición de las imágenes, el escaneo secuencial, ¿cierto? Los formatos, el tamaño, ¿cierto? Cantidad de píxeles que tienen las imágenes. Y bueno, hay distintos formatos que en el fondo es como esta codificación que se genera para poder almacenar la imagen digital. Y bueno, aquí tenemos la posibilidad de comprimir imágenes o usarlas a su resolución mayor. ¿Sí? Y eso también va a depender de para qué voy a usar la imagen o qué necesito hacer con ella, obviamente. Bueno, el JPG es como el más universal, el que más conocemos y el que viene por definición en las cámaras digitales muchas veces. Y es un formato de compresión, o sea, uno ahí sabe que, pero se puede lograr alta calidad con un formato JPG también.
Pero claro, no es la que conserva la mayor calidad de imagen, es que tengo la posibilidad de trabajar con una cámara que tenga un formato, la posibilidad de registrar en un formato mayor. Pero claro, es el más universal, por lo tanto, si se trata de compartir información, me aseguro de que el receptor va a poder leer la imagen correctamente. Y como decía, es un formato de compresión, pero que igual se pueden conseguir imágenes de alta calidad. Uno, al exportar, por ejemplo, en Photoshop, le indica al editor cuál es la calidad de imagen que quiere obtener de ese JPG, si en calidad alta, calidad media o calidad baja, y eso claramente incide en el peso también del archivo, ¿ya? Entonces, si sobre todo estoy trabajando imágenes para compartir por web, necesito imágenes de una resolución, de un peso menor. Por lo tanto, ahí voy equilibrando tamaño de imagen con esta compresión que se realiza a qué nivel. ¿Mm? Hay otros formatos de imagen que algunos están más dirigidos al tema de impresión de imágenes. Ya, por ejemplo, el TIFF, que en el fondo es un formato, bueno, muy pesado, que se utiliza en edición, pero que, como si bien no tiene mucha pérdida, está destinado más para el trabajo gráfico, que va a ser impreso, ¿ya? El PNG que aparece ahí es como el que les mencionaba antes, que es un formato de muy buena calidad, también un formato de compresión, que ¿cómo se llama? Almacena el canal alfa. Entonces es útil para poder trabajar con un fondo, por ejemplo, si trabajo en un editor y quiero agregar una imagen recortada sobre un fondo que uno elige, ¿ya? Esa imagen tiene que estar en PNG. Por ahí había una pregunta que dice, ¿qué aplicación o software recomiendas para intervenir imagen o video en vivo? Sí, ahí en la otra sesión vamos a dedicarnos al software de edición en vivo. Este es como más introductorio de calidad de imagen y cosas. Pero yo el que trabajo, el que uso y que más me gusta en realidad es el módulo 8, Modulate, que es que tiene una interfase, yo creo, bastante intuitiva, bastante eh, como digo, más intuitiva, a mí se me hace mucho más fácil. Está el Arena Resolume, que está como súper así famoso y como la mayoría de los visualistas usan ese. Pero yo en realidad no me podía acostumbrar a ese software, así que me quedo con mi módulo 8, que bueno, la desventaja que tiene es que es solo para Mac, pero es bastante estable. O sea, por lo menos yo no he tenido nunca problemas con él. Y ahí están las otras, ¿cómo se llama? Formatos ya que de mayor resolución, mayor peso. Está el PSD, que es el nativo de Photoshop. O sea, si yo trabajo en Photoshop y quiero, por ejemplo, conservar las capas, necesariamente tengo que almacenar en PSD para después volver a abrir ese archivo y que aparezcan las capas. O en el caso que voy a trabajar una edición con capas, puedo trabajarla en PSD, en Photoshop, separando la imagen en distintas capas, como decíamos, igual el Photoshop está hecho, bueno, obviamente en similitud o sea, como inspirado en los procesos de diseño gráfico antiguo, donde tengo un papel, ¿cierto? Y encima voy pegando los distintos elementos, voy incorporando los elementos. Entonces, ese sistema de capas es lo que se traduce en el programa, de forma digital, donde yo, por ejemplo, la capa de arriba es lo que veo y hacia abajo están las otras capas que puedo ir organizando y editando en forma independiente en el programa. Si yo, por ejemplo, quiero animar una secuencia con distintos elementos que se muevan, así que yo pueda mover independientemente, es necesario trabajarlos en capas. Y ese archivo hay que exportarlo en PSD para que el programa después lea esas capas, ¿ya? Esas distintas capas. La otra solución es exportar cada capa por separado en PNG y luego unirlas en el editor, ¿sí? Sería como la otra opción. Pero también uno puede importar un archivo PSD y trabajar las capas independientemente después en el editor. El otro formato que aparece ahí, que es el RAW, que es este formato digital de alta calidad, que algunas cámaras de alta gama tienen la posibilidad de almacenar ahí.
es muy pesado y solo se usa si necesariamente, o sea, si voy a después editar las imágenes, ¿ya? Porque tiene gran cantidad de información, por lo tanto las imágenes suelen verse un poquito opacas o con más información de la que hace, o sea, de la necesaria, precisamente para poder alterar los niveles de luz, color, etcétera, ¿ya? Pero necesariamente tiene que ser editada esa imagen, no hay que conservarla en ese formato, ¿ya? Y ya si nos vamos a los formatos de video, bueno, los más convencionales, el .mov, también muy universal, es decir, me aseguro de que el receptor, por ejemplo, si necesito compartir, estoy haciendo un proceso con más gente donde este video va a recorrer distintos software ya, distintos usuarios. .mov me aseguro de que va a ser legible por todos los equipos y plataformas. Está el formato AVI también, que bueno, tiene ahí sus características y bueno, son también formatos de compresión que a mí en general el que más me acomoda es el .mov, el MP4, ya que también es de la familia de los MPG, donde ahí también hay formatos específicos que están destinados a ciertas funciones en especial. Por ejemplo, para el MPG1, que es para, como se hacían, ya casi no se hace, pero antiguamente el CD-ROOM. El MPG2, que es la calidad para trabajar, ¿cómo se llama? En DVD. ¿Ya? O sea, si uno abre un DVD en un equipo, va a encontrar puros archivos, ¿cierto? MPG2 y otros. El MPG3, bueno, MP3 orientado al audio y el MP4 al video. Y ese es un formato de compresión de calidad que es súper recomendable, por ejemplo, para trabajar en la edición en vivo. ¿Ya? Ese es el formato que yo actualmente estoy usando. El módulo 8, por ejemplo, usa el PhotoJPG, que es un formato de video, se llama PhotoJPG, porque, bueno, es el recomendado para ese software en especial, ¿ya? O sea, que los videos sean exportados en ese formato para que corran fluidamente, etcétera. Pero el MP4 también es un formato que se lleva muy bien con el programa, ¿ya? Entonces, finalmente y queda más liviano. El MPG, PhotoJPG tiene un peso mayor, pero bueno, funciona muy bien con el módulo 8. Y el MP4 ya va a funcionar con la gran cantidad o variedad de software de edición en vivo, por ejemplo. Entonces, como un formato de compresión de calidad, pero bastante recomendado porque, como les decía, en edición en vivo los software requieren, por lo general, que se utilice archivos que no tengan un peso tan excesivo, ¿ya? Para que puedan fluir correctamente, ¿ya? Están los otros formatos que para quienes usan Windows, como el Windows Media Video, que yo nunca lo recomiendo porque es súper poco, es muy, o sea, no es muy universal para nada. Entonces, hay que tener, bueno, aplicaciones especiales para poder verlo en caso, por ejemplo, de usar Mac. Entonces ahí como que se reduce